Mucha gente se pregunta qué significa el nombre de Jesús. También preguntan muchas personas por qué, si la Biblia dice que nadie ha escuchado jamás la voz de Dios, por qué la Biblia dice que Dios habló con algunos personajes en la Biblia. También muchas personas critican el que algunos pastores enseñan que no es que Dios haya hablado, sino que un ángel es el que habló, cuando la Biblia claramente dice que Dios fue el que habló. Y muchas cosas alrededor de este tema tan importante. La gente mantiene inquieta y la gente quiere saber. Voy a tratar de responder a alguna de esas dudas en lo posible en este estudio. Y si tú tienes preguntas, pues en la parte de abajo del video está el correo electrónico para que me envíes tus preguntas, las dudas que tienes, con el fin de que por lo menos hagamos el intento de aclarar cualquier duda que los hermanos tengan, incluso las personas que no son cristianas, sino que pertenecen a otro tipo de creencia, pero que quieren saber un poco más de nuestra fe cristiana. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 21. Yo voy a leerlo porque a veces me gusta citar de memoria algunos versículos, pero por temor a equivocarme, lo mejor es buscar en la Biblia, porque para eso tenemos que tenerla a la mano siempre. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso dice la palabra. O sea, quiere decir que la palabra Jesús significa Jehová salva. Muchos incluso podrán criticar esta forma de entender este versículo bíblico, pero quisiera que fuéramos un poco más, que nos metiéramos un poco más en el tema. Porque en el capítulo 1, en el versículo 18 del libro de Juan, dice que nadie jamás vio a Dios. Pero también en el capítulo 5, versículo 37 del libro de Juan, capítulo 5, versículo 37, vamos a buscar Juan 5, 37, ¿qué nos dice? Nos dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Mire lo que está diciendo aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está diciendo que a Dios nadie ha escuchado su voz y que nadie ha visto su aspecto. Entonces es aquí donde muchas personas preguntan, bueno, y entonces, ¿quién habló
¿Quién habló con Eva? ¿Quién habló con Adán? Porque ellos oyeron la voz de Dios. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Por eso yo quise empezar con el significado de Jesús, que significa Jehová salva. El nombre del Hijo es igual al nombre del Padre. Jehová es el nombre del Hijo. Y cuando empezamos a estudiar la Biblia desde el Génesis, empezamos a conocer que quien habla con Adán, con Eva, quien habla con Moisés, es Jehová el Hijo. Amén. Miremos nosotros en el libro del Génesis, en el capítulo 1, creo que es capítulo 4. No, es en el capítulo 3, 8. Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Entonces, mire usted que Jehová Dios habla con Adán y con Eva, pero dice la palabra que Dios no ha hablado con nadie. Nadie ha escuchado la voz de Dios. Entonces, ¿quién era este Jehová Dios que estaba hablando? Si nosotros nos vamos al capítulo 1, versículo 21 del libro de Juan, cuando tratamos de interpretar el significado de la palabra Jesús, entonces empezamos a entender que quien habla en los primeros tiempos del hombre, en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo, en el libro de Job, quien habla con el hombre no es el Padre, sino el Hijo. Es el Hijo quien habla en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo. Es el Hijo. Es el Hijo quien habla. Es el Hijo quien habla con Jacob en Peniel. Amén. Y dice el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 20. No, pero es 33, perdón. Éxodo 33, versículo 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces, ¿de quién se refiere la Biblia?
Es ahí cuando nosotros tenemos que saber entender la palabra. Por eso es importante que cumplamos la palabra de Dios cuando nos dice a nosotros que debemos estudiar la palabra, ¿sí? Que es necesario que nosotros estudiemos la palabra como obrero que no tiene de qué arrepentirse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Es importante que nosotros estemos estudiando la palabra para que podamos entenderla, para que podamos comprenderla. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Yo me sorprendía mucho una vez que asistí a una congregación donde el pastor decía que Jesucristo no aparece en la Biblia, sino única y exclusivamente en el Nuevo Testamento, que era la única parte donde venía a aparecer Jesucristo. Y yo decía, no, yo aquí no puedo estar, está muy equivocado este pastor, está muy equivocado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos a Jesucristo en la Biblia. Lo que pasa es que cuando nosotros no escudriñamos la palabra como debemos escudriñarla, tenemos problemas. Tenemos muchísimos problemas. Entonces dice alguien, la doctrina de la Trinidad no existe porque en la Biblia no existe ningún versículo que hable de la Trinidad. Pero resulta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros encontramos la doctrina de la Trinidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos la doctrina de la Trinidad. Y sin embargo, son teólogos, eruditos o como quieras llamarlo, de la palabra de Dios, muchísimos que afirman que no existe un Dios trino. Lo que pasa es que cuando tú no quieres entender algo de la palabra de Dios, Dios no te lo va a revelar. Dios no te revela a ti lo que tú no quieres entender. Es así de fácil. Entonces es ahí donde nacen los necios. Porque si tú no abres tu corazón al entendimiento de la palabra de Dios, jamás lo vas a poder entender. Distinto es cuando tú te humillas en la presencia de Dios y le dices, Señor, he escuchado esta palabra, yo la coloco delante de ti para que seas tú enseñándome, instruyéndome y capacitándome y mostrándome si este varón está hablando la verdad o si por el contrario está equivocado. Yo quiero, Señor, que seas tú quien me muestre el camino por el que yo debo seguir, porque no quiero doctrinas de hombres en mi vida. Yo quiero que tú, Señor, apartes de mí toda idolatría y toda doctrina humana, y que tu Santo Espíritu me convenza de pecado, de justicia y de juicio. Cuando yo soy capaz de orar de esa manera al Señor, humillarme delante de su presencia y decirle que yo no soy nada y que nada valgo, que lo único que pretendo es entender mejor su palabra, pues entonces es cuando la gracia de Dios va a venir a mí. Porque si Dios no es trinitario, sino que es unitario, y yo le pido a Dios misericordia, entonces Dios va a tener misericordia de mí y me va a mostrar que estoy equivocado con respecto a mi idea, a mi concepción de que Dios es trino, sino que Dios es
una unicidad. Y si yo soy unitario, pero me humillo en la presencia de Dios, para que sea el Señor enseñándome, instruyéndome y capacitándome en su palabra, haciéndole al Señor la referencia de que yo nada soy y que nada valgo, sino que su misericordia, que es infinita, es la única que me enseña, y que yo a través de ella es que puedo salir de la ignorancia en la que vivo. Pues si yo estoy en la unicidad y he orado desde el fondo de mi corazón, si he orado así como Ana oró al Señor, derramando su corazón delante de su presencia, pues Dios se va a agradar de mi oración y va a empezar a mostrarme el verdadero camino. Yo alguna vez en mi vida tuve mucha confusión, porque por una parte yo creía que Dios era unicidad, pero estaba escuchando la doctrina del Dios Trino. Entonces un día oré al Señor, porque me gusta mucho la oración que hizo Ana, porque Ana es un tipo de María. Ana es tipología de María, la madre de Jesús. Si no lo crees, puedes irte a Primera de Josué, capítulo 2, para que tú puedas leer la oración de Ana, y luego vete a Mateo y mira la oración de María, para que mires la similitud tan grande que hay en las oraciones. Y mira cómo Ana derrama su corazón delante del Señor, pidiéndole que le dé la oportunidad de ser madre. Entonces entendí lo que dice el salmista, que Dios no desprecia a un corazón quebrantado. Entonces me quebranté y derramé mi corazón delante de mi Dios y le pedí que me enseñara, que me instruyera y que me capacitara en su palabra, porque yo no quería doctrinas de hombres, sino que yo quería entender su palabra conforme a su voluntad. Y le dije a Dios: si me has dado la oportunidad de conocerte, Señor, y me has salvado de la ira venidera, te ruego entonces ahora, Padre mío, que conforme a tu voluntad yo entienda la verdad y salga de mi corazón esta gran duda que tengo sobre si tú eres una unicidad o si eres un Dios trino. Y entonces empecé a estudiar la palabra y empecé a mirar esta doctrina maravillosa. Y cuando yo vengo a hacer este estudio y yo miro cómo empiezo a mirar el significado de la palabra Jesús, del cual algunas personas dicen que necesitan o que es bueno saber el significado de Jesús, entonces empiezo a mirar y dice: Jehová salva. Entonces empieza las otras preguntas que hacen las personas y dicen: venga, y si la Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 37, que nunca se ha escuchado la voz de Dios, entonces ¿por qué en el Antiguo Testamento dice que Dios hablaba con algunas personas? Entonces empecé a mirar la palabra de Dios y a leer algunos versículos bíblicos. Y entonces empecé
con Juan 1:8, Éxodo 33:20, Job 9:11, Job 23:8, Juan 5:37, Colosenses 1:15, Primera Timoteo 1:17, Primera Timoteo 6:16, Juan 5:23, Génesis 4:9 y 10, Génesis 6:13, Génesis 9:1-9, Éxodo 3:14, Génesis 32:28-30, Job 38:1, Génesis capítulo 3, versículo 8. Y empiezo a estudiar la palabra, Salmos 2:12, Números 12:7-9, Génesis 32:30, Juan 8:24, Éxodo 3:14, Juan 8:24, Jeremías 23:6, Isaías 9:6, y empiezo a estudiar estos versículos bíblicos y empiezo a darme cuenta que efectivamente el nombre del Hijo es igual al nombre del Padre, porque la Biblia me lo está mostrando. La palabra de Dios me está dando respuesta a todas mis inquietudes. Entonces la palabra me está diciendo, en Salmos 2:12, dice la palabra, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. La gloria sea para el Padre Celestial. Muchos que dicen que no hay que alabar a Jesucristo. Muchos dicen que no hay que alabar a Jesucristo. Algunas congregaciones, por allá, que algunas personas llaman sectas, dicen ellos que a Cristo no hay que alabarlo. Pero dice la palabra claramente en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, en el versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Óigame, pero hay algo más. Hay algo más. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 23, en el versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Óigame cómo le llamarán a Jesús. A Jesucristo le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Y digo más, lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 9, en el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios eterno le llamaremos a Jesucristo. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Sin embargo, algunos insisten en que a Jesucristo no hay que alabarlo. Óigame bien, si usted es un hombre, un varón, o usted es una mujer que le han enseñado que a Jesucristo no hay que alabarle, salga corriendo de ahí donde está. Escúcheme bien, huya por su vida, por su salvación. No se vaya para el infierno, no sea tonto, no sea tonta. ¿Para qué estar en un lugar donde la misma Biblia que estás leyendo, la misma Biblia que te está diciendo un hombre que a Jesucristo no hay que alabarle, la misma Biblia con la que te están enseñando que no debes adorar a Jesucristo, esa misma Biblia te está diciendo que tengas cuidado, que mejor lo honres, que mejor honres al Hijo, o sea, que lo alabes, porque de pronto va y se inflama la ira del Padre eterno. Entonces ten cuidado, tú que estás por allá en una congregación donde te dicen a ti que a Jesucristo no hay que alabarle. Pues déjame decirte que quien habló con Adán y con Eva no fue el Padre, sino el Hijo. Dice el libro de Job en el capítulo 9, versículo 11. He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré, pasará y no le entenderé.
Y dice en el libro de Job, en el capítulo 23, versículo 8, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no le percibiré. Amado hermano, amada hermana, amado amigo, amada amiga, Jesucristo es Dios. Y la única forma de alcanzar salvación es a través de Él, a través de Cristo Jesús. Porque cuando Cristo Jesús derrama su sangre en la cruz para limpiar tus pecados y los míos, después de que es sepultado, Él resucita a los 3 días para justificación de nosotros, de nuestros pecados. Él es mi justificación. Y cuando yo creo en esa verdad, el Padre Eterno hace una declaración y dice que por el solo hecho de yo creer en su Hijo, soy salvo. Ahora bien, quisiera saltarme a otro estudio bíblico que debemos hacer muy pronto, aunque ya se hizo. Hay una grabación por allá hace creo que unos 8 o 9 meses en donde expuse claramente el por qué hoy el bautismo de los cristianos no es en agua, sino que el bautismo del cristiano de hoy es en el Espíritu Santo. Porque muchos creen que para poder recibir el Espíritu Santo hay que bautizarse en agua primero. Porque toman eso, esa doctrina del libro de Mateo que pertenece al Antiguo Testamento, y toman esa doctrina del libro de los Hechos, que es un libro de transición. Pero ¿por qué ellos creen en eso? Porque ellos no han querido estudiar al apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles. Cuando la iglesia inició, la iglesia fue fundada en Israel por judíos. Era necesario que los judíos, para poder recibir el Espíritu Santo, tenían que bautizarse en agua, porque ellos debían creer que Jesucristo era su Mesías. Ellos deberían creer en quién era Jesucristo. Nosotros, la doctrina de los gentiles es distinta. La doctrina de los gentiles es: nosotros tenemos que creer en lo que Cristo hizo por nosotros, que ese es el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Los gentiles tenemos que creer es en lo que Cristo hizo por nosotros. Incluso hoy los mismos israelitas, los mismos judíos, si quisieran convertirse a Cristo, tendrían también que creer en lo que Cristo hizo. Amén. Es importante que nosotros podamos definir, pero este estudio, ya lo hice, ya hay una grabación creo que 8 o 9 meses atrás, pero voy a tener que repetirla porque algunas personas me han hablado, me han dicho que estoy equivocado cuando pienso que no es necesario el bautismo en agua, y yo les digo, mire, algunas iglesias toman el bautismo en agua, pero no para salvación, sino porque el bautismo en agua trae muchísimas bendiciones. Pero el bautismo, pero para ser salvo hoy se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿cuándo me bautiza?
Cuando yo creo desde el fondo de mi corazón que Jesucristo murió, derramó su sangre preciosa por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó a los 3 días conforme a las Escrituras. ¿Y dónde encuentro yo el Evangelio? El Evangelio lo encuentro en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Ahí encuentro yo el Evangelio. Amén. Pero bueno, toca volver a hacer el estudio porque pues algunas personas creen firmemente que para poder recibir el Espíritu Santo hay que primero ser bautizado en agua. Pero se olvidan que el apóstol Pablo nos enseñó, bueno, no digamos que el apóstol Pablo, la Biblia nos enseña que nosotros, o la salvación nuestra, no es por obras, sino por gracia. Entonces, sería contradictor decir que en el tiempo de la gracia la salvación no es por obra sino por fe, pero que para poder ser salvo tengo que hacer una obra. Eso sería contradictorio, porque el bautismo en agua es hacer una obra. Tengo que ir a un río para que me bauticen, o sea, me toca hacer una obra entonces. Pero la Biblia dice que no es por obra sino por gracia. Entonces vamos a volver a hacer ese estudio bíblico. Me disculpan por haberme saltado el tema, sino que de pronto salió esa palabra y tenía que decirla. Pero mire que quien hablaba en el Antiguo Testamento no era el Padre, era el Hijo, y que el nombre del Hijo es el mismo nombre del Padre. ¿Sí? Dice Colosenses capítulo 1 versículo 15, refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Jesucristo es la imagen del Dios vivo. Y dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, mire usted cómo se nos muestra la Trinidad de Dios en todos estos versículos que estoy leyendo, a pesar de que el tema que estamos tratando no es sobre la Trinidad de Dios. ¿Ve? Y mire, porque la doctrina de la Trinidad está desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros estamos resolviendo una pregunta: ¿cómo es o qué significado tiene el nombre Jesús? Y ya dijimos que el nombre Jesús significa Jehová salva. O sea, el nombre del Hijo es igual al nombre del Padre. Amén. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tremendo. Y te sigue mostrando la Trinidad. Y estamos tratando de resolver una pregunta que nos llevó también a resolver otra pregunta: ¿quién hablaba en el Antiguo Testamento? ¿Si hablaba el Hijo o hablaba el Padre? Pero Jesucristo fue claro cuando dijo que la voz del Padre nunca nadie la ha escuchado. Entonces, ¿quién habló? Pues habló el Hijo. Habló el Hijo. Entonces, dice la palabra, Génesis capítulo 4 versículos 9 y 10.
para que usted pueda ver que efectivamente es el Hijo quien habló y no el Padre. Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, aquí vemos que Dios está hablando con Caín. Pero la Biblia dice que la voz de Dios nadie la ha escuchado jamás. Entonces podemos confirmar que efectivamente quien habló no fue el Padre, sino que quien habló fue el Hijo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Óigame bien. Yo soy me envió a vosotros. ¿Y qué dijo Jesucristo en Juan 8:24? Vamos a buscarlo. Busquemos el libro de Juan en el capítulo 8. ¿Qué le dijo Jesús a los israelitas? ¿Qué le dijo Jesús a los judíos? Juan capítulo 8, versículo 24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, Jesucristo les dijo: yo soy. Amén. Jesucristo está diciendo que Él es Dios. Juan, libro de Juan. Es tremendo cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras obedeciendo lo que dicen las Santas Escrituras. ¿Sí? Que estudiemos bien la palabra de verdad como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí? Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿quién estuvo hablando en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14? El Hijo. Y fue el Hijo quien le dijo a los israelitas, les dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Pero ellos no quisieron creer. Y así están muchos hoy que dicen que a Jesucristo no hay que alabarlo, sino que hay que alabar es al Padre. ¿Sí? Y siguen creyendo esas doctrinas humanas y no se dan a la tarea de escudriñar la palabra de Dios. Desafortunadamente el evangelio de hoy es un evangelio un poco apagado, en donde las personas no se esfuerzan por leer la bendita palabra de Dios, no hacen lo que hacía el pueblo de Berea. ¿Sí? Un pueblo que cuando le enseñaban la palabra de Dios, llegaban a sus casas a estudiar, a meterse con Dios y a poner la palabra delante de Dios, para que Dios fuera quien les dijera si esa palabra era verdadera o no era verdadera. ¿Sí? Eso hacía el pueblo de Berea. Eso es lo que nos muestra el libro de Hechos, cuando estudiamos el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es un libro que hay que leerlo con mucho cuidado, porque es un libro de transición. La iglesia apenas estaba empezando, entonces hacer una doctrina del libro de los Hechos es muy peligroso, porque de pronto vas y en vez de conformar un grupo de adoración a Dios, terminas conformando una secta
Porque hay que tener mucho cuidado con el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es un libro de transición. La iglesia apenas estaba iniciando, apenas estaba comenzando la iglesia, y hoy muchos que dicen que son cristianos siguen, siguen a Pedro, pero no siguen al apóstol Pablo, ¿sí? Y cuando uno les dice, mire, pero es que la palabra es clara, la Biblia te dice que vamos a ser juzgados, ¿sí? Vamos a ser juzgados por Jesucristo conforme al evangelio del apóstol Pablo. Entonces empiezan a decir una cantidad de cosas justificando lo injustificable. Porque en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 16, dice claro, mire, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea, conforme al evangelio del apóstol Pablo es que todos vamos a ser juzgados. Pero hay gente que no quiere entender la palabra y no quieren meterse con Dios, no quieren preguntarle a Dios si realmente están en la verdadera doctrina o están en una falsa doctrina, y tienes que huir por tu vida. Amén. Eso es lo importante. Tratamos de contestar las preguntas que nuestros hermanos tienen, algunas dudas. Les ruego que me sigan escribiendo al correo que dejo en la parte de abajo del video, para que hagan sus críticas. Hay algunos que critican, me parece muy bueno, porque las críticas constructivas me ayudan a crecer. Las preguntas, hacer lo posible por darle respuesta en el menor tiempo posible. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me has dado de hablar de esta, tu bendita palabra. Te ruego que aquellos que la escuchen, Señor, sean grandemente bendecidos, y que seas tú obrando en ellos milagros, prodigios, señales y maravillas, que tu poder y tu gloria se manifiesten en cada uno de ellos, que tu poder y tu gloria estén con sus hijos, con sus esposas, con sus padres, que tú, Señor, los lleves y los traigas en el hueco de tu mano, que les regales inteligencia, conocimiento y sabiduría en el conocimiento de la verdad que es tu bendita palabra. Te alabo, Padre, en esta hora, y te bendigo, oh Dios de los cielos, porque solo tu poder y tu gloria se manifiestan en esta mi vida, y el gozo de tu Santo Espíritu me permite escudriñar cada día tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa. Gracias por cada persona que escucha tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das y por todo lo que me darás. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús.